Imagínate esto. Un caballero de brillante armadura carga salvajemente a través del campo de batalla, gritando a todo pulmón, completamente solo contra un mar de enemigos. Así es como la mayoría de la gente imagina la guerra de las cruzadas. Pero la realidad fue mucho más calculada, disciplinada y brutal que lo que cualquier película haya mostrado jamás. Hoy analizaremos la verdad sangrienta de cómo los cruzados realmente libraron sus batallas en el mundo medieval. Cuando pienses en el combate de los cruzados, olvídate de todo lo que has visto en la pantalla. Estos no eran guerreros imprudentes que se lanzaban ciegamente hacia la muerte. Eran máquinas de lucha metódicas y organizadas que entendían que la supervivencia dependía de la disciplina, no del heroísmo individual. Un guerrero árabe llamado Usama ibn Mank, que en realidad luchó contra los cruzados, se quejó de sus enemigos de una manera que podría sorprenderte. Dijo: «De todos los hombres, los francos son los más cautelosos en la guerra. Precavido. Ni valiente, ni feroz, sino cauteloso». Eso nos dice algo crucial sobre cómo se desarrollaron realmente estas batallas. El arma secreta de los ejércitos cruzados no era solo el coraje o el fervor religioso. Fue una carga de choque, una maniobra táctica devastadora que requirió una coordinación y una sincronización increíbles. Imagínese a cientos de caballeros con armadura pesada avanzando a toda velocidad por el campo de batalla en perfecta formación, con sus lanzas bajadas al unísono como un muro de muerte en movimiento. Pero esto es lo que lo hace aterrador. Solo funcionó si cada ciclista mantuvo su posición. Una noche, romper la formación podría hacer colapsar toda la carga y convertir la victoria en una masacre. Estos no eran guerreros individuales en busca de gloria. Eran unidades tácticas llamadas convoys. Pequeños grupos de caballeros que entrenaban juntos, luchaban juntos y a menudo morían juntos. Varios convoys se combinarían para formar batallones más grandes, creando una maquinaria militar que podría adaptarse a casi cualquier situación del campo de batalla. La prueba de su sofisticación reside en uno de los logros militares más notables de la historia medieval. Cuando los ejércitos cruzados se encontraron por primera vez con los arqueros a caballo musulmanes, se enfrentaron a una forma de guerra completamente extraña. Estos enemigos montados les lanzarían una lluvia de flechas mientras se mantenían fuera de su alcance. Una táctica que había destruido innumerables ejércitos antes. Pero en lugar de desmoronarse bajo esta presión, los cruzados hicieron algo extraordinario. Estudiaron tácticas militares bizantinas y las copiaron con éxito en su primer intento. Esto no fue suerte ni desesperación. Este fue el trabajo de profesionales militares altamente entrenados e inteligentes que entendieron que adaptación significaba supervivencia. Ahora, hablemos de lo que estos guerreros realmente usaban en la batalla. Porque la realidad era mucho más brutal de lo que cualquier diseñador de vestuario pudiera imaginar. Un soldado cruzado típico durante la primera cruzada vestía un abrigo cubierto de escamas de metal unidas a cuero o tela. Sobre esto iba una cota de malla con mangas largas, protección para las manos y un cuello que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sobre su cabeza llevaba un casco en forma de cono sujeto con correas de cuero, a menudo con un protector nasal que le daba la apariencia de una ave de rapiña acorazada. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Este equipo, diseñado para la guerra europea, era completamente inadecuado para el calor abrasador del Medio Oriente. Imagínese marchar por la arena del desierto llevando encima lo que equivaldría a un horno de metal. Los cruzados aprendieron rápidamente a adaptarse, adoptando cotas de malla más ligeras y añadiendo gorras acolchadas de algodón debajo de sus cascos para lidiar con el sol brutal. El peso de este equipo cuenta su propia historia. Un cruzado completamente armado llevaba tanto metal que cualquier movimiento rápido se volvía casi imposible. Sus pesadas espadas, lanzas y armaduras crearon guerreros que podían devastar a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo, pero tenían dificultades con la movilidad y la resistencia. Esto significó que cada batalla se convirtió en una carrera contra el tiempo. ¿Podrían acercarse al enemigo antes de que llegara el agotamiento? ¿Podrían mantener sus formaciones mientras estaban agobiados como animales de carga?
La evidencia arqueológica de los campos de batalla medievales revela algo crucial acerca de hacia dónde apuntaban sus armas estos guerreros. Las excavaciones en sitios como la batalla de Thon muestran que la mayoría de los soldados murieron a causa de múltiples heridas graves en la cabeza. Esto tiene mucho sentido cuando entiendes la armadura medieval. Dado que la cota de malla y las placas protegían el torso, la cabeza se convirtió en el objetivo principal. Entrar a un campo de batalla medieval sin casco era esencialmente un suicidio, por lo que incluso los soldados más pobres encontraban formas de proteger sus cráneos. Pero el combate individual era solo una parte de la maquinaria militar de las cruzadas. Estos ejércitos se enfrentaron a un desafío que pondría a prueba cada aspecto de su organización: la guerra de asedio. A diferencia de las rápidas y decisivas batallas campales que vemos en las películas, la mayoría de las campañas de los cruzados giraban en torno al lento y agotador proceso de tomar ciudades fortificadas. Consideremos el asedio de Acre durante la Tercera Cruzada, un asunto brutal que duró casi 2 años. La ciudad estaba rodeada de enormes almenas y defendida por torres que parecían raspar el cielo. Cuando llegó el ejército cruzado de Gada Lucinan, no asaltaron inmediatamente las murallas. En cambio, hicieron algo que muestra la naturaleza metódica de la guerra medieval. Se atrincheraron. Los cruzados rodearon Acre con sus propias fortificaciones, creando fosos y mohús que convirtieron el asedio en una ciudad dentro de la ciudad. Comprendieron que tomar una posición fortificada requería paciencia, ingeniería y una gran cantidad de recursos. Cuando llegaron refuerzos del oeste, no solo trajeron soldados nuevos, sino también los materiales necesarios para construir enormes máquinas de asedio. El contingente francés excavó un túnel bajo una de las grandes torres de Acre, un proceso que llevó meses de peligroso trabajo subterráneo. Mientras tanto, otros cruzados construyeron catapultas tan grandes que les dieron nombres. Los franceses llamaban a una de sus máquinas de asedio la Onda de Dios, una máquina capaz de lanzar piedras lo suficientemente pesadas como para romper los muros de una fortaleza. Pero la verdadera clave del éxito de los cruzados en Acre no fueron sus armas de asedio ni su coraje. Fue logística. Mientras el ejército de Saladino intentaba desesperadamente romper el asedio desde el exterior, los barcos cruzados seguían llegando con suministros, refuerzos y municiones. Los musulmanes se encontraron atrapados entre los defensores de la ciudad y las líneas de asedio de los cruzados, incapaces de apoyar eficazmente ninguna de las dos posiciones. Esto nos lleva quizás al aspecto más importante de la guerra de las cruzadas que ninguna película ha mostrado adecuadamente: el papel absolutamente crítico de las líneas de suministro y la logística. La Europa medieval había perdido las habilidades romanas de logística militar siglos antes, y los ejércitos cruzados tuvieron que reaprender esas lecciones en los duros desiertos de Medio Oriente. La realidad era simple y brutal. Un ejército podría llevar comida suficiente para una semana para los soldados, pero nada para los caballos y los animales de carga. Estas bestias necesitaban de 4 a 6 horas de pastoreo cada día, lo que significaba que cada marcha debía planificarse en función de encontrar suficiente pasto y agua. Muchos ejércitos cruzados fueron derrotados no por espadas enemigas, sino por estómagos vacíos y pozos envenenados. Los comandantes musulmanes como Saladino comprendieron perfectamente esta debilidad y la utilizaron como su arma más devastadora. Cuando Ricardo Corazón de León llegó a Tierra Santa durante la Tercera Cruzada, trajo algo que lo diferenció de los líderes cruzados anteriores: Planification meticulosa. Mientras los ejércitos anteriores se morían de hambre en el desierto, Ricardo dispuso que barcos de suministros siguieran a sus fuerzas mientras marchaban a lo largo de la costa. Su éxito no provino de habilidades superiores de lucha, sino de una organización superior. Pero Saladino era igualmente brillante en este juego mortal de logística. Cuando Richard finalmente intentó marchar tierra adentro hacia Jerusalén, descubrió que el líder musulmán había destruido sistemáticamente todo a su paso. Los pozos fueron envenenados, los cultivos quemados y el ganado expulsado. El campo se había convertido en un páramo estéril donde un ejército solo podía sobrevivir durante días antes de caer muerto de hambre. Esto obligó a Richard a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera militar.
A pesar de tener uno de los ejércitos mejor provistos y más disciplinados de todo el período cruzado, se dio cuenta de que sitiar Jerusalén significaría ver a sus hombres morir lentamente de hambre y sed. Las dos mentes militares más grandes de su generación se habían enfrentado mutuamente con eficacia únicamente en términos de logística. El contraste con la organización militar musulmana era marcado y a menudo decisivo. Mientras los ejércitos cruzados luchaban con líneas de suministro que se extendían a lo largo de miles de kilómetros, las fuerzas musulmanas operaban con sofisticadas redes logísticas utilizando miles de camellos y mulas. Estas columnas de suministro incluían no solo alimentos y armas, sino también médicos y equipo médico, lo que dio a los ejércitos musulmanes una ventaja crucial en las brutales guerras de desgaste que definieron los conflictos cruzados. Pero ¿qué pasó cuando toda la planificación, toda la logística y todas las formaciones tácticas finalmente se unieron en el combate real? Recientes descubrimientos arqueológicos nos han brindado una ventana inquietante a la realidad de las batallas medievales. En el castillo de Saiden, en el Líbano, los arqueólogos descubrieron los restos de soldados que murieron durante los ataques del siglo XIII a la fortaleza. Estas no fueron muertes limpias de peleas de espadas de Hollywood. Los esqueletos cuentan una historia de absoluta brutalidad que ninguna película se ha atrevido a mostrar. Algunos cuerpos presentaban heridas de espada en la nuca, lo que sugiere que eran cautivos ejecutados por decapitación una vez terminada la batalla. Otros habían sido abatidos por la espalda mientras huían, con la columna vertebral cercenada por los enemigos que los perseguían. Estas no fueron muertes gloriosas de guerreros. Fueron los momentos finales de pánico de jóvenes que se dieron cuenta de que sus formaciones se habían derrumbado y que la muerte era inevitable. Las heridas que cubren a estos soldados medievales revelan algo crucial sobre el combate de los cruzados. Cuando las formaciones disciplinadas se desmoronaban, cuando la cuidadosa planificación táctica fallaba, la guerra medieval se convertía en una matanza caótica donde la supervivencia a menudo dependía más de la suerte que de la habilidad. Esta evidencia arqueológica destruye uno de los mitos más persistentes sobre la guerra de las cruzadas. No se trataba de héroes individuales que se batían en duelo con campeones enemigos mientras los ejércitos observaban respetuosamente desde el margen. El verdadero combate medieval era una lucha desesperada en la que los soldados apuntaban a los puntos más vulnerables del cuerpo de sus enemigos con una eficacia despiadada. Las máquinas militares de las cruzadas tuvieron éxito no gracias al coraje individual o a la inspiración religiosa, sino gracias a la organización sistemática, la planificación cuidadosa y la eficiencia brutal. El mito sobre la guerra de las cruzadas no se encuentra en cuentos de heroísmo individual o intervención divina. Se encuentra en los registros meticulosos de los manifiestos de suministros, la cuidadosa colocación de las máquinas de asedio y la sombría evidencia arqueológica de lo que sucedió cuando la ciencia militar medieval se encontró con las brutales realidades del combate. Historia. Recuerden los pozos envenenados y las cuidadosas líneas de suministro. Recuerde las cargas de choque que requerían una coordinación perfecta y las máquinas de asedio con nombres como la Onda de Dios. ¿Recordáis a los jóvenes soldados cuyos huesos todavía conservan las marcas de las heridas que recibieron hace 800 años? Así es como realmente luchaban los cruzados. Y ahora sabéis la verdad detrás de la leyenda.